Buenos días, el nombre de mi proyecto se llama Diseño y Evaluación de Estructuras de Control para Columnas de Destilación, considerando mezclas noidales. Presenta el ingeniero químico Alan Daniel Castillo Ríos, el asesor es el doctor Galo Rafael Urrea García y el coasesor es el doctor Javier Gómez Rodríguez. Bueno, como contenido tenemos introducción, marco teórico, antecedentes, la justificación, los objetivos, la metodología, los resultados, cronograma de actividades y referencias bibliográficas. Bueno, el término de operación ideal hace referencia a cuando se busca optimizar, se busca operar lo más cerca de las condiciones óptimas de operación, y también es en la parte de que para poder tener una operación ideal se tiene que tener una estructura de control. La estructura de control se le conoce como a los indicadores o transmisores que hay dentro de un sistema, que son los que miden a través de señales de energía o resistencia o magnética, alguna señal y la mandan al panel. Panel, pues podemos ver que es donde está aquí un señor sentado. Y a través de la operación hacen las conocidas guardias que garantizan o buscan garantizar una seguridad operacional dentro de la planta. Esto lo hacen analizando y vigilando, monitoreando las variables que les mandan los controladores, que pueden ser de presión, nivel, flujo, temperatura y así. Bueno, como tenemos conocimiento, la columna de destilación es una operación unitaria que se enfoca en la separación de las mezclas. Conocemos que hay mezclas ideales y mezclas no ideales. En este caso vamos a hablar de una mezcla no ideal. Una mezcla no ideal es cuando el componente no se puede separar a diferente temperatura, que es mayormente como se separan en la figura 2 del petróleo, ya que con la diferente temperatura se obtienen diferentes componentes y se separa a través de que cuando en la parte de arriba se encuentra la fase gaseosa, que es las que se encuentran con mayor peso y mayor concentración del componente eh, de ligero. Y en la parte líquida es la de menor peso y concentración de componente ligero menor. Hay que recordar que estas se separan pues, a diferentes peso y nivel y las propiedades. Y bueno, la columna de destilación tiene controladores que son jerárquicos, donde pueden encontrarse estos puntos. Estos puntos hablamos sobre las variables controladas y las variables manipuladas, donde hay que tener en cuenta el flujo de alimentación, el flujo del destilado, el flujo del calor del medio, el flujo del reflujo y el flujo del fondo. En las variables asociadas tenemos la presión, la calidad del producto final, el caudal, la concentración del componente y la temperatura. Un ejemplo de las estructuras de control de un sistema, bueno, estas están enfocadas en la figura 3, que vamos a hablar sobre un sistema en general, que hablamos desde un tanque de alimentación donde está almacenado la mezcla, que está a través de una bomba, se inyecta hacia la columna. En la columna, antes de entrar, se mide por un controlador. Mayormente se ponen unos valores ya de ajuste o unos valores conocidos como el set point, que es el valor que uno desea que se mantenga para que la operación pueda pues dar los resultados ya calculados, esperados previamente. En estos miden el flujo del vapor, el componente del vapor, la temperatura, y también dentro de la columna de destilación se mide tanto el nivel de la parte de arriba como la presión, la presión arriba o el nivel de la columna, estos pues para que no se llegase a llenar. Y en la parte de abajo pues igual tenemos la parte de transmisores de nivel, TL y así. Bueno, todo esto es con el fin de salvaguardar. Si llegas a ver alguna anomalía, en la parte de acá arriba tenemos una PV, que es una válvula de seguridad de presión, donde si llegas a detectar que algo no está bien, lo que hace es mandar todo al venteo, garantizando, pues se podría decir que la seguridad de las personas que estén cerca del equipo.
Y bueno, también hay que tener en cuenta que para poder optimizar un sistema se tiene que tener en cuenta los grados de libertad. Los grados de libertad nos hablan de que se representa como NF y es la diferencia de las variables generales de un sistema menos el número de ecuaciones que se encuentran presentes, igual pueden incluir las restricciones. Si tenemos que nuestros grados de libertad son igual a cero, significa que nuestro valor o nuestra ecuación analizada ya solamente tiene una solución. Si nuestros grados de libertad son mayores a cero, significa que el problema está subevaluado y puede tener más de una solución o más de un criterio de ecuación para optimizarse. Si tenemos un grado de libertad menor a cero, significa que tenemos una zona, una ecuación sobrevalorada. Esto quiere decir que para poder optimizarse se tiene que ocupar la teoría de los mínimos cuadrados. Y bueno, como les comentaba, un emparejamiento entre las variables controladas y las variables manipuladas es una estructura de control. Bueno, como antecedentes, tenemos que Kelas y colaboradores en el 2012 evaluaron 8 estructuras de control eh, a través de un software. Ellos usaron transformaciones entre sistemas de control que toman la configuración del líquido vapor como base. Después, Cocos y Perkins en el 2016 ocuparon una reformulación de la metodología de backoff o de retraso. Es un modelo de precisión no lineal que garantiza una precisión mejorada. Utilizaron un modelo no lineal para la evaluación de la economía del proceso con el modelo lineal aproximado para evaluar el rendimiento del controlador propuesto. Rodríguez en el 2018 propuso la adaptación de modificadores utilizando medidas del proceso para exterminar los granitos que se añadieron a la función de coste. Udugama y colaboradores en el 2018 propusieron una metodología del valor presente neto. Esto lo que hicieron fue que a la estructura ya propuesta le sacaron un análisis de costos ya contemplando toda la planta general para poder determinar así el tiempo de recuperación de los cambios ya asignados. Sandoval y colaboradores en el 2020 realizaron la estimación del equilibrio líquido-vapor en un sistema binario en una mezcla zeotropa. Ellos ocuparon como una referencia zeotropa la acetona y el cloroformo para elaborar un punto de burbuja y un punto de rocío. También ocuparon ecuaciones de estado, pero bueno, todo esto es con el fin de obtener igual un coeficiente de interacción para poder calcular las propiedades. Bueno, los beneficios de una evaluación de una estructura de control es que se busca optimizar y llegar al máximo de la capacidad que esté planteada o diseñada. Hay que recordar que cuando el fabricante entrega un equipo, siempre tiene ahí ya las condiciones y las mediciones, pero una cosa es lo diseñado y otra cosa ya es lo que se ve operativamente. Pero todo esto es con el fin de obtener un ahorro energético, que estemos hablando de economía, y también garantizar una seguridad operativa, un rendimiento de productos, un control medioambiental, un incremento en la estabilidad. Los productos van a tener mayor valor agregado y una mayor productividad. ¿Qué quiere decir con valor agregado? O sea, quiere decir que si nosotros cuidamos ciertas condiciones, podemos obtener mayor ganancia y pues esto repercute en el nivel económico. Al final de cuentas, cada año pues se hace una evaluación de los costes y ahí también puede ser la clave como factor pues, de beneficencia. Bueno, nosotros vamos a estudiar igual un sistema de destilación que se encuentra en el Tecnológico de Veracruz, que es el sistema de almacenamiento de destilación que consta de 2 columnas y un tanque y unos transmisores. Y bueno, esto es para mezclas azeotrópicas. Y como objetivo general tenemos que se va a diseñar sistemas de control para columnas de destilación considerando modelos no lineales de equilibrio líquido-vapor. Los objetivos específicos es hacer una revisión de los modelos de equilibrio líquido-vapor de mezclas no ideales, se va a evaluar el efecto de la entrada del rendimiento económico de la purificación de una mezcla no ideal, se van a identificar cuáles son las principales perturbaciones que afectan una operación en la columna de destilación para la separación de una mezcla no ideal y se van a diseñar y evaluar 2 estructuras de control.
en una columna de destilación para la separación de mezclas no ideal. Todo esto es con el fin de determinar qué perturbaciones pueden ser las principales en las cuales nosotros debemos de poner ahí el controlador para evaluar. Y bueno, como metodología tenemos que se van a revisar los modelos para obtener los coeficientes de fugacidad y los coeficientes de interacción binaria. Después se va a hacer una justificación adecuada para el caso de estudio. Se van a identificar cuánto calor se necesita para el hervidor y la pureza del destilado. Y investigar el costo del producto principal a diferentes grados de pureza, establecer una relación de costo-beneficio para las condiciones óptimas de operación, escribir las principales perturbaciones que afectan la operación de la columna de destilación, caracterizar el comportamiento dinámico de las variables de respuesta de la columna de destilación y describir, aplicar y diseñar dos estructuras de control basadas en controladores del tipo PID y se van a evaluar las estructuras de control seleccionadas. Todo esto te va a terminar con un caso de estudios de económico, debido a que la columna de destilación, como sabemos, opera pues, a diferentes, se podría decir que, opciones para generar el vapor. Una de estas pueden ser el gas natural, otra puede ser el diésel, otra pueden ser unas resistencias eléctricas. Y pues se tiene que hacer una evaluación para ver cuáles son las mejores condiciones óptimas también de operación en base al coste. Bueno, y para la metodología de encontrar los modelos de equilibrio líquido-vapor, optamos por analizar el modelo de Redlich-Wong, donde es una ecuación de estado que como sabemos, se enfocan más a la presión, temperatura y al componente molar el componente molar o fracción molar que se representa como la letra V. Se tiene que considerar las constantes y funciones que ya vienen dentro del modelo, que es para obtener A y B, y con esto se obtienen A de asterisco y B asterisco. También se tiene que considerar la R, que es la R de los gases ideales. Es el valor de 8.315, perdón. Después la forma polinómica, esta es con el fin de obtener los cálculos para una mezcla cuando se tiene 0, 0.5 y 1 del componente total de la mezcla. Después se van a calcular las reglas de mezclado y todo esto es con el fin de obtener las condiciones para poder calcular el coeficiente de actividad. En este caso vamos a ocupar el modelo de Wilson para dos componentes. Hay que comentar que también existen otros componentes que son el de modelos NTRL, Non-Random Tool Liquids, que es para igual dos componentes, pero ocupan otras variables, otros datos. Y está el UNIFAC, pero esto también, como es un tema muy complejo y las mezclas mayormente no son de dos o tres, está la de UNIFAC, aplica como para tres componentes. En este caso, como estamos hablando de dos, pues optamos por la de Wilson. Después se deben de programar y evaluar una subrutina para calcular la composición del equilibrio líquido-vapor, donde vamos a considerar el balance de materia, el balance de energía, el balance de componentes y pues las ecuaciones de estado. Todo esto es con el fin de tener una subrutina. Ahorita nos hemos estado apoyando del Excel, del MATLAB, pero todo esto se va a pasar al lenguaje Fortran, donde teóricamente la rutina tiene que iniciar con los valores iniciales de los componentes de la mezcla. Se va a evaluar el número de las constantes del modelo. Todo esto es con el fin de obtener la presión, que la presión se va a calcular a través de la ecuación de Antoine. Después vamos a analizar y calcular, el software va a analizar y calcular el modelo de Wilson. Y todo esto es con el fin de poder pasar, ya se podría decir que ya los números o ya la información, a un modelo no lineal, que este se aproxima a un modelo ideal gracias a la ley de Raoult. Todo esto es para saber qué fracción molar del vapor se cuenta y si el vapor molar obtiene un valor cercano a 1, se puede decir que es un componente puro o ya destilado. Si es así, ya va a salir de la operación de la columna de destilación o de todo el ciclo. Si no es así, otra vez se tiene que reindicar y volver a analizar y pues sacar otros cálculos. Bueno, este es mi cronograma de actividades. Estas son mis referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.